análisis, le pido al equipo que nos grabe para saludar a dos grandes compañeros, al queridísimo periodista y escritor Francisco Cruz. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Así que cierre de semana y con tanta información. Así que aquí estamos, Toño, para empezar el fin de semana, literalmente hablando. Para darle con mucha fuerza, querido Paco. Y también está con nosotros otro gran amigo de Sin Censura, el doctor en políticas públicas, el queridísimo Víctor Aramburu. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, doctor. Hola Toño, buenas tardes. Pues qué gusto de compartir también con Paco. Ya tenía rato, ¿no? Que no nos veíamos juntos, pero pues eso es lo padre de estar por acá. Así es un buen rato. Un abrazote, Víctor. Pues un abrazo a los dos. ¿Y qué les parece que hablamos del tema del momento? Bueno, son dos temas del momento, dos temas internacionales que se tienen que analizar con ustedes dos como especialistas en estas materias. En primer lugar, pues esta exposición que hacen en la conferencia de prensa mañanera, previo a un día que resentimos muchos americanos, y me refiero a americanos del continente americano, no estadounidenses. Un tema que resistimos y por supuesto resentimos y resistimos respecto a la dominación genocida de pues esas potencias europeas en este continente, y que es la mal llamada conquista de México, el mal llamado y el inexistente descubrimiento de América. América ya había sido descubierta desde cuándo, a manos de un personaje que pues ahora desafortunadamente sigue siendo recordado como un navegante y explorador, pero que en realidad fue un genocida y fue un esclavista. Quien no lo sepa, ahí están las mismas memorias, la misma bitácora de Cristóbal Colón, hablando de las vejaciones que él mismo cometía. Antes de ir con los reyes católicos de España a buscar que le financiaran este viaje a lo que él pensaba eran las Indias, el tipejo se dedicaba a ser esclavista, a ser traficante de esclavos para el imperio portugués, que por cierto ya ofreció disculpas por esas vejaciones cometidas en contra de la humanidad, el gobierno portugués. Cristóbal Colón, lo hemos platicado una y otra vez, en sus propias memorias habla de cómo es que él tenía toda la intención de esclavizar a los pueblos originarios de este continente. Y durante años, desafortunadamente, se ha establecido al 12 de octubre como ya sea el día del descubrimiento de América en algunos países de habla hispana, pues es así como se le llama. Acá en Estados Unidos es Columbus Day, pero muchos lo hemos resistido, varias dependencias, varias jurisdicciones lo han resistido, varios países lo han resistido. En México en algún momento se le llegó a llamar el Día de la Raza, cosa que pues hoy lo dejaba muy claro la doctora Claudia Sheinbaum, no existe, somos la misma especie, evidentemente no puede haber razas. En Argentina se le llama el Día de Reconocimiento a las Comunidades Originarias. Aquí en Estados Unidos, ya en muchas jurisdicciones, afortunadamente, le llamamos el Día de los Pueblos Indígenas. Estaremos celebrando el Día de los Nativos Americanos, se le llaman ellos, entre mañana y el lunes, pero todavía hay algunos sitios en los que se celebra The Day of Columbus y siguen teniendo sus pinches estatuas horrendas de este genocida, que déjenme se lo recuerdo, perdón, pero se lo tengo que recordar hasta el cansancio, porque de verdad esto tiene que quedar en nuestra memoria, en la memoria de todos. Estas claridades que se hacen sobre Cristóbal Colón, estos planteamientos que se hacen de Cristóbal Colón son por registros que se tienen de testigos primeros de lo que ocurrió durante la llegada de los europeos a este continente y de los propios testimonios de el mismo Cristóbal Colón. En sus memorias, alguna vez escribió Colón esto: ellos nos trajeron papagayos y bolas de algodón y lanzas y muchas otras cosas que nos cambiaron por las cuentas de cristal y los cascabeles de los halcones. Ellos voluntariamente cambiaron todo lo que poseían. Eran bien formados, con buenos cuerpos y hermosas facciones. No llevan armas y no las conocen porque les mostré una espada, la tomaron por el filo y se cortaron ellos mismos por ignorancia. No tienen hierro, sus lanzas están hechas de caña. Serían excelentes sirvientes. Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y obligarlos a hacer lo que queramos. Y hoy
La doctora Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa mañanera, dedicó un espacio para mostrar un video sobre los países que ya han ofrecido disculpas a otras naciones que han mancillado, detallando qué disculpas ofrecieron, qué parte es lo que se necesita, con tal de que, pues, a ver si se anima mañana, como lo sugería el diputado Pizzarello, Gerardo Pizzarello, a ofrecer disculpas el gobierno español y su rancia monarquía. Antes de que vayamos con tu comentario, Paco, déjame mencionar los nombres de estos, pues de estos países que sí se han atrevido a hablar y a ofrecer disculpas, algo que es absolutamente necesario. Son Japón, Alemania, Italia, Estados Unidos solamente en un hecho, porque hay tantas cosas que ha hecho Estados Unidos por ahí. Países Bajos, Francia también, ¿no? Francia también en un hecho, hay tantas cosas de las que tendría que ofrecer disculpas Francia. Bélgica, ni se diga, ¿no? Lo han hecho por las vejaciones en contra de la ahora República Democrática del Congo. Reino Unido también es una disculpa de tantas que le deben a la humanidad. Portugal reconoció el haber sido responsable de este tráfico de seres humanos, de este tráfico de esclavos, y por supuesto el Estado Vaticano, así como nuestro propio país, que ofreció disculpas a los pueblos originarios que fueron exterminados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, así como por las masacres cometidas en contra de los ciudadanos chinos, del pueblo chino, en varios sitios del norte del país también a principios del siglo XX. ¿Qué opinas de esto, Paco? Mira, Toño, por eso es importante reescribir la historia. Yo no tengo nada contra los monumentos, verdaderamente no tengo nada, porque digo, son ahí parte de la historia. Contra lo que tengo es que la forma que se escribió la historia, si reescribimos la historia, esos monumentos van a quedar como monumentos al horror, como monumentos a la barbarie, en este caso española, así que no tengo nada, por ejemplo, pues tenemos que aceptar a Porfirio Díaz y a Santana, son parte de la historia. Lo importante para mí es cómo escribimos esta historia, cómo escribimos esa historia, el tiento que le damos a esa historia, y reescribiendo la historia, pues vamos, esas estatuas, esos monumentos, van a cobrar otro significado y nos van a recordar eso, van a ser monumentos al horror y a la barbarie. Pero mira lo que hace hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo lo voy a poner en términos taurinos, en términos españoles. Ella y López Obrador le han prácticamente dado pases de pecho naturales, verónicas, chicuelinas, gaoneras o pases de gallola a su majestad, como lo llaman a su majestad, Felipe VI, y a Pedro Sánchez, el rey de España. Les han dado una lección y han mostrado, Claudia Sheinbaum, como lo hizo en su momento el entonces presidente López Obrador, han mostrado la decadencia de la corona española. ¿Qué es lo que tenemos que escribir nosotros? Han mostrado, pero claro, es una decadencia, pero que de pronto no se notó mucho porque tenemos a personajes muy truculentos que apuntalaron el poder de España. Y digo personajes recientes, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Krause. ¿A dónde viven? Allá en España. ¿A dónde fueron a rendir honores? Calderón vive protegido por la extrema derecha. Salinas se hizo ciudadano español, Enrique Krause es ciudadano español, así que hay una especie de revaloración, pero Claudia Sheinbaum Pardo ya mostró lo que va a hacer su gobierno con relación, o su administración con relación a los españoles. Dicen que hay una crisis en las relaciones México-España. Yo no veo la crisis en realidad. Lo que veo es a una corona y a un gobierno español enardecidos, que no saben hacer y no saben qué hacer, y han caído en una especie de bandolerismo diplomático, un bandolerismo diplomático dolido, inventando incluso versiones torcidas o inventando acuerdos oscuros que nunca existieron. La pregunta es, ¿por qué
los señalamientos, incluida la no invitación de Claudia Sheinbaum Pardo a su majestad Felipe VI a su toma de posesión, ha causado tanto revuelo? ¿Por qué mantenemos el tema en la mesa? Bueno, pues mira, porque Felipe VI, yo le digo el rey imbécil o el rey cornudo, pero no lo digo yo, lo dice Leticia, así lo llama Leticia, ya está la evidencia ahí, y Pedro Sánchez, el presidente de gobierno español, viven en la desmemoria absoluta, viven en la negación. Ya hay historiadores, incluso españoles, que sostienen y están en lo correcto, que para España todo lo que no fueron victorias en su época hay que enterrarlas en lo más profundo del olvido, y la independencia de México fue una derrota profundísima para España que todavía les duele, una derrota para la corona, así que no aceptan nada. Por eso personajes como Felipe VI y Pedro Sánchez esconden la cabeza como si no hubiera existido esa parte de la historia. Si para ellos no existe. ¿Por qué? Porque lo han echado al fondo del subconsciente, del inconsciente, ahí lo tienen, y todavía nos ven como súbditos. Nos ven como súbditos y esconden las atrocidades, los abusos históricos, por eso, porque no acaban de entender o tienen una desmemoria gravísima. Yo te decía, pero en esa desmemoria es alimentada por personajes como Carlos Salinas, como Enrique Peña Nieto, como Felipe Calderón, 3 personajes recientes. No estamos hablando de hace un siglo o 2 o 3, no, estamos hablando de hace unos años. De 88 para acá tenemos a 3 presidentes y a uno de sus intelectuales más representativos de la derecha, allí metidos en España, unos como ciudadanos, otros protegidos, uno protegido por la derecha, Calderón, el otro protegido por sus millones y millones que se robó. Entonces no alcanzan a entender los españoles como Pedro Sánchez, como Felipe VI, eh, el proceso real de descolonización, y no alcanzan a entender que nosotros ni somos Salinas, ni somos Peña, ni Calderón, ni somos la derecha española. No alcanzan a entender que no vemos a España como ellos pretenden que la veamos. ¿Cómo quieren que veamos a España? De abajo hacia arriba, agachando la cabeza, como lo hace cualquier cantidad de mexicanos, ¿sí? Hay que ver cuántos conservadores mexicanos, ultraconservadores, han ido a agachar la cabeza o le han ofrecido disculpas a la corona. Mira, estos mismos Calderón, Peña, esta derecha que ha ido, son los que fueron con otros apellidos y otros nombres, los que fueron a Europa por Maximiliano de Habsburgo. Son siempre los mismos. Hoy tenemos, te digo, a estos, pero a Marco Cortés, a Xóchitl Gálvez, a todos ellos, y eso alimenta la desmemoria de Felipe VI, o alimenta la desmemoria de Pedro Sánchez. Son arrogantes, desmemoriados, y por por lo que digo, porque todavía hay mexicanos que los adulan y los ven con reverencia, se niegan estos personajes a entender y a reconocer las atrocidades y la barbarie del periodo llamado conquista y en el llamado periodo de la colonia. Es una desmemoria que los ha hecho como invencibles. Se les ha olvidado que no son ni siquiera una monarquía divina como la inglesa, son una monarquía franquista y punto, ¿sí? Así que su dios es Francisco Franco, pero esa desmemoria incluye clasismo, racismo y una supuesta, yo digo supuesta y pendeja superioridad histórica. Así que la corona real y la presidencia española han olvidado la soberanía de México, una soberanía que se ejerce para decidir lo que tengamos que decidir nosotros sin los españoles. No lo alcanzan a entender. Y mira cómo lo van a entender si, por ejemplo, con Calderón y Peña emprendieron lo que llaman la reconquista de México. Ya no como lo hicieron antes, pero hoy vinieron con ¿qué? Con dólares. ¿Cuánto le entregaron Calderón,
y Peña, todo prácticamente, todo prácticamente, y tú lo decías bien, ya hay países, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, que han reconocido estos, pero estos tipos siguen igual, mira, no hay que ir muy atrás, hace poco, unos años, Pedro Sánchez reconoció a Juan Guaidó, al golpista venezolano, como presidente interino de Venezuela. Así que nos ven así porque todavía hay una parte de la sociedad mexicana, y hay que decir que son muchos, va, nos puede gustar o no, pero ahí están, los ven todavía, ven a la Moncloa y a la corona española como algo, como un poder supremo, como un poder divino, y les van a pedir ayuda. Así que hoy lo que hace la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es mostrar que somos independientes y que no van a soltar, no va a quitar el dedo del renglón, ¿eh? Si alguien pensaba que Claudia Sheinbaum Pardo iba a quitar el, el dedo del renglón de aquella carta que envió el presidente López Obrador en su momento, la verdad es que no. Ya deben olvidar que fueron una raza superior, por más que un sector de la sociedad mexicana los haga sentir. Así que hay que entenderlo en ese contexto, y hay que verlo así, y hay que hacerles entender que el proceso de descolonización pasó hace mucho, que nosotros ni nos sentimos españoles, no, sí entendemos de dónde o de qué formamos parte como especie, pero hay que entender que el papel de la corona ahora nosotros lo vemos diferente, el papel del gobierno español lo entendemos también diferente, y que en algún momento dado, pues van a tener que ofrecer disculpas, porque México, les guste o no, es una de las joyas de la corona española. ¿A través de qué? De las empresas que tienen. Hay que ver la inversión española, hay que ver la inversión mexicana también allá. Entonces lo van a tener que entender a fuerza, Toño, y lo van a tener que entender a fuerza de realidad. Van a tener en algún momento, yo supongo, por lo que ha pasado en estos últimos 10 días, que Claudia Sheinbaum Pardo no va a soltar la mano y no va a soltar el tema, y cada que tenga oportunidad, esta semana fueron por lo menos 3 veces, así que cada que tenga oportunidad le va a pegar a la corona, le va a pegar a la presidencia de gobierno español, y lo va a tener ahí el tema, y eventualmente su majestad Felipe VI, como Pedro Sánchez, que además es un tipo tremendamente corrupto, hay que ver la corrupción de su esposa Begoña Gómez, creo que se llama, hay que verla. Sí, van a tener que entender que el país de Claudia Sheinbaum Pardo es el mismo país de Andrés Manuel López Obrador, y que ya se pueden quedar con Salinas, con Peña, con Calderón y con todos los que quieran irse para allá. Y van a tener que entender que somos otro país desde hace mucho tiempo, Toño, Víctor. No, y a ver, Pedro Sánchez también de ninguna forma condenó la detención y la prisión de Pablo Hasél, de este rapero catalán. Vamos, hasta estuvo de acuerdo en que detuvieran a Pablo Hasél, quien está en prisión desde febrero de 2021, por haber criticado al llamado rey emérito, esta otra botarga que tienen ahí, ¿no? El llamado Juan Carlos, y que, híjole, tiene de acusaciones de corrupción y de malversación de fondos y de sobornos a las mujeres con las que estuvo, ¿no? Pues tiene una cantidad impresionante de situaciones y además de que ha sido exhibido por nuestro colega y colaborador, el periodista Auriel Moyó, de entregar al país, entregar a España a Iberdrola, a Repsol, a todas estas empresas que mantienen a ese país en la ruina, que les cobran altísimas tarifas a los españoles, que porque también es un pueblo que sufre, ¿no? O sea, que sufre a sus neoliberales, que sufre a su monarquía rancia, ¿no? Pero fíjate, le pido al equipo que nos grabe. Vamos a esperar a que esa rancia monarquía, querido Víctor, y ese pues pseudo gobierno de izquierda, porque no es de izquierda, pero para nada de España, ofrezca disculpas en el día en el que ellos van a celebrar el homicidio, la violación,
la esclavitud, la tortura y el genocidio. Eso es lo que va a ocurrir. Y como bien decía Paco Cruz, la doctora Claudia Sheinbaum insistirá constantemente en sus exigencias de disculpas por parte del gobierno español y de su rancia monarquía a nuestros pueblos originarios, pero desafortunadamente cada vez que ocurre una desgracia en México, cada vez que ocurre una tragedia, cada vez que haya alguna situación que tenga que ver con la violencia o la inseguridad, vamos a tener a los malditos trolls en redes sociales y por supuesto en los medios de comunicación corporativos diciendo, pero la presidenta de México pidiendo exigiendo que España ofrezca disculpas. Por ejemplo, ahora con lo de Deer Park es lo que leía en las redes sociales o lo que ha venido ocurriendo precisamente ahí en Chiapas, en Sinaloa, en Guerrero. ¿Qué opinas, querido Víctor? Ya lo mencionaba un poco hace rato Paco, y es que está en su ADN, franquista. O sea, también pedirles que pidan disculpas, pues implicaría que su día nacional, que es el 12 de octubre, pues deje de ser su día nacional, ¿no? Porque le llaman ellos el Día de la Hispanidad y todavía lo celebran como si ellos hubieran traído la civilización a América, ¿no? Y ellos creen, o al menos es el discurso que mantienen, pues que trajeron, bueno, la civilización, evidentemente, y bueno, y que nos hicieron un favor, ¿no? A los pueblos de América. Y esta fecha, pues, fue instaurada por Franco. O sea, así como Felipe VI es pues, el heredero, ¿no? De Juan Carlos de Borbón, a quien, pues, en realidad coronó Francisco Franco. Lo mismo fue también con el Día de la Hispanidad, que se instauró en 1959 como fecha nacional. Y esto, pues, fue por decreto de Francisco Franco. Entonces, por mucho que en España digan que pues ya se acabó la dictadura y que tuvieron una transición exitosa a la democracia, pues en realidad no. O sea, Franco les puso al jefe de Estado, les puso su día nacional, ¿no? Es como si aquí fuera el 15 o 16 de septiembre, ¿no? Nos lo pusieran, nos hubieran puesto un dictador, ¿no? Cuando aquí es una fecha de liberación, lo que ellos celebran, pues es que fueron a esclavizar a otros pueblos, aunque no siempre fue así. O sea, en realidad esto es algo relativamente reciente, sobre todo cuando España, o sea, lo instauraron cuando empezó a perder las últimas colonias que tenía, ¿no? En el caso de Cuba, de Guam y de Puerto Rico, después de la guerra con Estados Unidos. Y esto se engarza con algo que también mencionaba Paco, o sea, con este régimen en México que tuvimos de la llamada así transición, ¿no? Que en realidad pues era un pacto ahí entre el PRI y el PAN para alternarse en la presidencia, pero que el modelo económico en realidad no cambiara mucho. Ya lo habíamos comentado también aquí en alguna ocasión, que vendieron mucho, sobre todo en los años 90, ¿no? Principios de los 2000, pues España y a Chile como ejemplos de transiciones a la democracia, pactadas, ¿no? Con el régimen anterior. De alguna forma, digo, se acordarán, cuando se hicieron los acuerdos de Chapultepec, ¿no? Con Porfirio Muñoz Ledo, pero también con el PRI y con gente del PAN, pues para crear este régimen de la transición, pues muy emulando a los acuerdos de la Moncloa, ¿no? Al pacto de la Moncloa. Y bueno, pues es que es todo este andamiaje, ¿no? Que se construyó, particularmente desde tiempos de Carlos Salinas, no sé si se acuerdan también que había por ahí, bueno, yo me acuerdo de la telenovela que era de niños, ¿no? El Carrusel de las Américas, una cosa así se llamaba, pero que fue como todo un año, ¿no? En el cual, pues se trataba de hermandar supuestamente a España, ¿no? Y en general a América Latina, ¿no? Y bueno, pues es parte del discurso, ¿no? O sea, vamos, si lo vemos como que todo engarza. Ese régimen de la transición, en el cual pues el régimen, parte del régimen autoritario se mantuvo y se incorporó, lo mismo que pasó con el franquismo, que después se creó en el PP, pues en México también se trató de vender eso, ¿no? Y bueno, pues es que pedirles una disculpa que yo creo que honestamente, bueno, a lo mejor sí, pero en muchas décadas más adelante, pues sería para España pedir que desmontaran pues ese régimen del cual reniegan, pero pues que sigue ahí bastante latente y bastante vivo, que sigue siendo el franquismo, ¿no? Lo mismo pasa en Chile, o sea, la constitución que tiene actualmente España, con todo de que le han hecho modificaciones, pues se las heredó Franco, ¿no? Todavía los territorios del régimen franquista. Y lo mismo pasa también, pues, en Chile, ¿no? O sea, finalmente, a pesar de que le han hecho modificaciones y a pesar de que han querido crear una asamblea constituyente que no se aprobó, ¿no? La constitución que propusieron, pues al final ahí sigue, ¿no? También
subyaciendo pues el régimen pinochetista, así como en el caso de España, pues sigue presente también el régimen franquista en este tipo de fiestas. Yo honestamente no creo mucho que el pueblo español, digo, salvo la parte muy ultra de derecha, pero en general, digamos, o sea, los catalanes yo creo que no celebran eso, ¿no? Ni tampoco el pueblo vasco, pero habrá unos 2 que 3 personas por ahí de ultraderecha, particularmente de Vox, pues que sí les prende, ¿no? El día de la hispanidad. Y hay que recordar justo también hace algunos años cuando hicieron eso aquí en México, bueno, en México, ¿no? De la llamada Iberosfera, y que se trajeron a todos los partidos de derecha, de ultraderecha, tanto de América Latina, creo que ahí andaba Felipe Calderón, pero sí había gente del PAN, y también de España, ¿no? Y pues nuevamente como esperando pues, que España dictara línea, ¿no? A la derecha, porque pues ellos son particularmente pues quienes se sienten los herederos, no solamente en México, sino en general en varios otros países de América Latina. Pero bueno, pues yo celebro mucho que la presidenta pues no quite el dedo del renglón, aunque pues yo creo que van a tener que pasar varias décadas, que los primeros que se tienen que liberar son los españoles de todavía esos resabios del régimen franquista, pues de que puedan pedir perdón. O sea, primero ellos tienen que tener realmente una transición a la democracia, porque como tú bien lo mencionabas, Toño, pues el PSOE es una burla, ¿no? O sea, al final ellos también tienen como una suerte de bipartidismo, que fue lo que trataron de implantar aquí en México también, y que nos duró, ¿no? El régimen de la transición, pues ellos siguen en eso, y pues hasta que no tengan un cambio como el que sucedió aquí en México con la 4T, pues van a seguir, ¿no? Con sus fiestas franquistas, con su parafernalia real, ¿no? Que en realidad pues es también una herencia del franquismo. Sí es, ¿no? El PSOE, mire, de verdad, desde de Felipe González, pasando por Zapatero hasta este fulanito Pedro Sánchez, nada, pero absolutamente nada tienen de izquierda. No es partido ni obrero, ni, ¿cómo es partido? No es ni socialista ni obrero, si es español, pero ni socialista ni obrero es una realidad, ¿no? Pues ni modo, a ese bipartidismo se enfrenta el pueblo de España, pero a lo mejor en algún momento llegará la realidad, llegará la verdad a ese pueblo. Te soy perfectamente honesto, doctor y querido Paco. La otra vez que platicaba con Aurelio Mayo, me dijo que él no ve una cercanía a un fin de la monarquía o a un fin de este tipo de tendencias franquistas disfrazadas de izquierda o de centro derecha. Dice que, bueno, pues hay mucha gente a la que más bien todo le vale madres, ¿no? Esa es la realidad, es el valemadrismo, que lo que hace falta es ese despertar como el que existe en México, ese despertar de las conciencias, pues a ver si les podemos mandar ahí a un hablito a España, pero la verdad es que pues, es todo lo contrario, les mandamos a, como bien dices, Víctor, les mandamos a la pura fachiza. El otro día se reía un señor porque yo decía que, como Trump dice acá en Estados Unidos, que sí, acá en Estados Unidos sí llegan los mejores mexicanos, allá a España, they are not sending the best, ¿no? Their best, ¿no? No están llegando, pues los mejores están llegando los Calderón, los Salinas, los Ciro Gómez Leiva, los Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues no están llegando los mejores allá a echarles la mano a nuestros, nos guste o no, porque pues, desafortunadamente en cuanto a la cuestión de violaciones compartimos mapa genético con nuestros hermanos españoles. Pero ¿saben qué? Hoy fue un día muy internacional y para mí muy loable. Si le soy perfectamente honesto, le pido al equipo que nos grabe. Quisiera platicar con ustedes algo que senta precedente para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Mientras en el gobierno del presidente López Obrador, un tema que se trataba con muchas pincitas y que el presidente una y otra vez buscaba evitar, por muchas razones, el presidente López Obrador. Hoy, en la conferencia de prensa mañanera, yo obtuve la grata sorpresa de que nuestro compañero periodista Cristian Galarza le pidiera a la doctora Claudia Sheinbaum su opinión como presidenta de México sobre el genocidio que comete en este momento el Estado político de Israel contra el pueblo palestino. Y la mandataria aclaró que pues ella y su gobierno siempre condenarán cualquier forma de violencia, que desde la administración pasada se condena tanto pues este incidente, esta masacre y secuestro, ella le llama detención ilegal de personas a manos del grupo militante Hamas,
como en estricto sentido el genocidio perpetrado por el Estado de Israel al pueblo palestino. E insisten en que así como lo planteó en su momento el expresidente López Obrador, lo que México busca es en todo caso la paz y la ONU pues debe ser más proactiva. Tajantemente la presidenta dice que efectivamente su gobierno se condenan las agresiones de Israel en Gaza y hace un llamado al Estado palestino a ser reconocido en toda su magnitud como es el Estado de Israel. Esto es un hecho sin precedentes. Es lo que verdaderamente se necesita, es lo último de lo último. No, pero es un comienzo. Es un comienzo que la doctora Claudia Sheinbaum sí condene este genocidio a manos del Estado político de Israel en contra del pueblo palestino y que llame a que se reconozca a Palestina como Estado. ¿Qué opinas de esto, Paco? Ya para cerrar, tenemos muy poco tiempo, pero ya para cerrar, ¿qué opinas de esto, querido Paco? Mira, Toño, rapidísimo, qué bueno que lo hizo. Yo personalmente pienso, no ahora, lo hice con López Obrador. Creo que el México ha sido uno de los países tibios en la cuestión palestina. Estamos presenciando un genocidio en vivo, ¿sí? Perpetrado por un gobierno de ultraderecha, un sionismo que es sinónimo de nazismo, con Benjamín Netanyahu. Creo que México y otros países de América Latina que son fuertes debían tener una posición más dura todavía. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente un año de un genocidio. ¿Cuántas víctimas hay? Cerca de 50,000, más de 20,000 niños, entre esos muchos, miles de bebés. Hay una guerra salvaje, no guerra, discúlpame, hay un genocidio salvaje, un ejército que quiere aplastar y apoderarse de algo que no le pertenece, que les entregó el pueblo inglés, por llamarlo de alguna forma. Y vamos a seguir viendo. Tenemos una organización de Naciones Unidas, la ONU, que ha sido muy tibia, que no tiene en realidad ningún poder. El presidente López Obrador lo decía claramente, la ONU es un cero a la izquierda. Y qué bueno, celebro que la presidenta haya hecho ese señalamiento en la mañanera, pero yo todavía insisto que estamos como país quedando a deber. Estamos viendo la destrucción de un pueblo, el arrasamiento de un pueblo en tiempo real por primera vez con la tecnología. Lo vemos todos los días en pueblo real. Se están acabando el pueblo palestino, así que creo que tendría que haber una posición todavía más fuerte, una posición más dura, porque Netanyahu no se va a detener. Hay un proyecto, ya se ha hablado bastante del gobierno israelí que encabeza Benjamín Netanyahu. ¿Para qué? Para desaparecer al pueblo palestino, punto. Así que, qué bueno, lo celebro, pero es algo que a toda la humanidad nos debía preocupar, Toño y Víctor. No, y miren, nos pone por ahí en el chat David Álamo, a Netanyahu le vale lo que piense México, a él le interesa el apoyo de los gringos y los europeos, pues sí, pero cuenta muchísimo que la primera presidenta de México y de Norteamérica, que por cierto es judía, es de origen judío, condene este incidente tan terrible, este genocidio, que como bien menciona Paco, de verdad es de pesadilla el pensar que los perpetradores de este genocidio estén utilizando la tragedia del pueblo judío para pues llevar a cabo otro genocidio, que se estén poniendo detrás de una etnia, de una religión, para llevar a cabo sus malvadas intenciones. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Víctor, ya para cerrar, porque ya sabes, pues de pronto estas maldades también vienen por los tiempos, pero te escuchamos, querido Víctor. Sí, yo también lo celebro y de hecho, bueno, pues hay que recordar que efectivamente México había tenido una posición muy tibia de manera histórica respecto a no reconocer al Estado de Palestina, pero de alguna forma México lo hizo con el presidente López Obrador cuando cambió de estatus la representación de Palestina en México a embajada. Y eso, pues en lenguaje diplomático implica que México ya lo reconoció, ¿no? Y lo hemos visto también de manera sistemática con otros países de Europa que pues igual no habían dado el brinco, España incluida, ¿no? Bueno, pues España al menos sí reconoció al pueblo palestino, ya es un gran paso para ellos, ¿no? Pero Suecia y algunos otros países que no lo habían hecho, pues finalmente lo hicieron. Y sí, efectivamente,
Yo coincido con Paco, creo que México debería tomar quizá algunas medidas un poco más fuertes, a lo mejor de manera coordinada con otros países, ¿no? Como establecer embargos comerciales, no porque en realidad nosotros efectivamente podamos hacer mucha diferencia, ¿no? Es decir, les ponemos un embargo comercial, pero si varios países lo hacen, ahí sí. Y creo que fue, por ejemplo, también el caso de Colombia, ¿no? Que una parte importante de los energéticos que utiliza Israel, el carbón en particular, pues el presidente Petro pues estableció un decreto por el cual pues ya no se permitía vender carbón a Israel. Entonces, ese tipo de medidas, por ejemplo, pues sí les pueden pegar. Ahora, México, hay que recordar que México metió una demanda, ¿no? No ante la Corte Internacional de Justicia, que es parte de la ONU, sino ante la Corte Penal Internacional, que en principio eso, si recordarán también, como que Netanyahu ya nada más viaja a Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando iba a ir a Europa se la pensó 2 veces porque dijeron, ¿sabes qué? Es que sí, ya tengo, todavía no está como tal una orden de aprehensión, pero en cualquier momento podría suceder, ¿no? Y recientemente también México pues se unió a la demanda ICI ante la Corte Internacional de Justicia de Sudáfrica. Entonces, pues sí, para mí, mis respetos, la posición que ha tomado México, ¿no? De no, y bueno, yo creo que además incluso habría que también señalar, ¿no? Que no nada más es la agresión contra el pueblo palestino, sino ahora ya también es contra Líbano, y aquí la comunidad libanesa en México pues también es muy fuerte, ¿no? Y es muy poderosa y tiene mucho. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Pues habrá que esperar, pero honestamente ni con Kamala Harris ni con Trump yo veo que vaya a venir algún cambio. Pero bueno, yo insisto, si se pudiera lograr más acciones de manera coordinada entre varios otros países, sobre todo embargos comerciales, yo creo que eso sí, pues les pegaría, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que considero. Pues yo les quiero agradecer, queridos compañeros, estos comentarios tan importantes y tan fuertes aquí en Sin Censura, y les pido también que nos compartan, por favor, sus redes sociales. Estábamos contigo, querido Víctor, por favor, compártenos tus redes sociales. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y ya hay un precedente legal para que muchos países puedan hacer un embargo, tener sanciones en contra de Israel. Se determinó precisamente en Naciones Unidas que no pueden seguir con pues esta ocupación ilegal de los territorios palestinos, por ejemplo, y además hoy dan a conocer que efectivamente se trata de un exterminio, así lo define Naciones Unidas. Pero por favor, compártenos tus redes sociales, por favor, Víctor. Pues muchas gracias, Toño, muchas gracias, Paco, qué gusto haber coincidido y bueno, de estar aquí también con la audiencia de Sin Censura. A mí me encuentran en Twitter, en la @B de Víctor Aramburu Cano, me encuentran también en Capital 21 y por sus redes sociales, en Facebook, en Twitter también, en Lo Más Absurdo en los Medios, que pasa los sábados a las 6:30, y me encuentran también en las cápsulas de Economía con Sazón, que pasa también por Capital 21 y por sus redes sociales, ahí sí, incluyendo también TikTok. Y bueno, pues muchas gracias y un abrazo a los dos. El doctor en políticas públicas, el queridísimo Víctor Aramburu. Paco, también, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, Víctor, yo les deseo un buen fin de semana, a todos, de veras, a todos un buen fin de semana. Víctor, un abrazote. Toño, igual. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes, como siempre. Buen fin de semana para los dos, Toño. Muy buen fin de semana también para el escritor y periodista Francisco Cruz, Paco Cruz. Muchas gracias, compañeros. Les mando un abrazo y sigamos resistiendo por la humanidad. Bueno, mire,